Qué bueno es gozarse en el Señor. Amén. Y qué bueno es que Dios se regocije en medio de su pueblo. Que Dios se goce y se pasee en medio de las alabanzas de su pueblo. Está escrito que Dios habita en medio, ¿qué? De las De las alabanzas de su pueblo. alabanzas de su pueblo. Está escrito en la palabra Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hemos cantado dulce alabanza, dulce adoración, dulce canto para el que vive y el que reina. Hoy, mi Señor, te dimos tributo, te dimos loor, te dimos ofrenda, sacrificio, fruto de labios que confiesan tu nombre. Ahora, Señor, creyendo por fe que tú recibiste esta ofrenda, rogamos, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales para comprender, para entender y para discernir las maravillas de tu ley. Para que nuestros ojos, mi Dios, nuestros oídos, nuestro corazón, sean abiertos para ver, para oír, para sentir la dulzura de tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que esta palabra que hoy tú nos enseñarás no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que hoy la has de enviar, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey de reyes y Señor de señores, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, y así está escrito, que sin fe, ¿qué? Es imposible. Es imposible. Es imposible agradar a Dios. Por si tú no lo sabías o no lo recuerdas, para aquellos que están siguiendo estas enseñanzas, como introducción estuvimos hablando acerca del momento de la creación, cuando Dios estableció a través del primer mandamiento, y ese mandamiento se lo dio a Adán, cuando le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué? No podrás comer. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Hemos hablado acerca del no solo creer en Dios, sino del creer a Dios. Pero vimos un punto muy importante, que tal vez muchos de ustedes no lo notaron. Quizá fue el meollo para muchos, el punto crucial para muchos de esta enseñanza, de la introducción acerca de este tema, donde hemos aprendido que la fe está ligada con la obediencia. Aquí
aquí vemos algo importante que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa, por lógica espiritual, que si no hay fe, si no hay obediencia a Dios, entonces jamás podremos agradar a Dios. Por aquellos que dicen que tienen mucha fe, pero no obedecen a Dios, es imposible agradar a Dios. A partir de hoy, veremos algunos aspectos, como les dije anteriormente, de la fe. La fe no solamente está ligada a la obediencia. Hoy aprenderemos que la fe considera diferentes aspectos, más allá de solamente decir es que tengo fe, o decir es que obedezco a Dios. Vamos a tratar un punto muy importante, y se refiere a que la fe está ligada y está vinculada con diferentes aspectos. Uno de ellos, para avanzar rápido en esta enseñanza, es el número 1, que la seguridad, la fe está ligada a la seguridad y a la garantía, de que lo que nosotros pidamos sucederá. ¿Por qué? Platicaba con el hermano Leo, conversábamos hace unos días acerca de esto. Hay una palabra que Dios nos ha enseñado y se refiere a la garantía y la seguridad. Por ejemplo, Él dice que su Espíritu Santo en el creyente es garantía y seguridad de que un día, ¿qué, hermano Guerrero? Estaremos, ¿qué? En sus bodas. Dice que la obediencia a Dios, nos comentaba el otro día el Señor, nos enseñaba, la obediencia a mí, dijo, es garantía y seguridad de que un día estarán en mis bodas. Y es interesante analizar esta palabra, porque hablar de garantía y hablar de seguridad es hablar de la promesa de Dios, pero también es hablar de pactos. Para quienes no comprendan esto, les explico. Cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, ¿qué estamos haciendo con Dios, hermano Leo? Un pacto. Estamos haciendo un pacto. ¿Sí? Y cuando Dios nos da una promesa, Él está haciendo un pacto con nosotros. Y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de esa herejía, esa doctrina falsa que ha sido introducida en medio del pueblo de Dios, de que hay que pactar para que Dios nos dé. No. Estamos hablando de pactos espirituales. Amén. La fe está ligada y está vinculada con la seguridad y la garantía de que sucederá. ¿Por qué? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí vemos dos cosas importantes. Cuando nosotros vamos a Dios con fe y le creemos a Dios, nosotros estamos haciendo un pacto con Dios. Pero cuando esta palabra nos acercamos a Dios con esa fe, dice que agradamos a Dios. Él hace pacto con nosotros de darnos lo necesario, de darnos conforme a su voluntad, que quede bien claro, conforme a su voluntad. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él cumple su palabra, que Él cumple sus promesas, que Él cumple los pactos que hace. Porque aunque mucha gente niega esto, pero en la Escritura nos encontramos algo muy importante, y es que Dios es Dios de pactos.
Dios es Dios que de pactos. Segundo, la fe está ligada y está vinculada con la voluntad de Dios. Vamos a Lucas 5, del 12 al 16. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. ¿Cómo le dijo, hermanos? Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este hombre estaba consciente de algo. Vemos aquí en esta historia un detalle muy importante que quizá muchos de ustedes nunca lo han considerado. Para aquellos que lo han leído y para aquellos que no lo han leído y no lo saben, escuchen. Este hombre que se acercó al Señor, un hombre lleno de lepra, dice que se postró en tierra, rostro en tierra. ¿Cómo se postró? Rostro en tierra. A veces nos cuesta tanto trabajo, a los hijos de Dios les cuesta tanto trabajo humillarse ante Dios. A los hijos de Dios les cuesta tanto trabajo arrodillarse. Si ustedes han notado, y esto lo digo para la gloria de Dios, no para enaltecernos, no para ensalzarnos, sino para la gloria de Dios. Porque fue un mandamiento que Dios nos estableció hace tiempo. Y Él nos dijo: cada vez que vengan a mi presencia, quiero verlos de rodillas. Quiero verlos de rodillas, dijo, humillados, humildes, mansos. Escucha. Y cuando vengan a mi presencia, nos dijo, quiero que digan, que declaren con su boca: heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Jesús, heme aquí, amado Señor. Fue tajante, y si ustedes han observado rodillas, y no lo hacemos como un acto de religiosidad o de fanatismo, como muchos lo han dicho, como muchos lo piensan, porque conocemos gente dentro del pueblo de Dios, aún gente que ministra la palabra, aún gente que ministra alabanza, que se burlan, que se ríen y que les parecemos demasiado religiosos, demasiado fanáticos, exagerados, porque dentro del pueblo de Dios, desgraciadamente, existe esa doctrina que dice que son fanáticos religiosos exagerados. Recuerdo el lugar donde nací espiritualmente, donde me congregaba al principio. Cuando Dios me llamó, había gente que llegaba al altar y lo primero que hacía era ir directo al púlpito y se arrodillaban y estaban allí aunque el pastor ya estuviera predicando, aunque los ministros de alabanza estuvieran tocando. Hombres y mujeres que llegaban y con la cabeza agachada, con la cerviz inclinada, caminaban hasta el altar y se arrodillaban y estaban allí agradeciéndole a Dios y adorándolo. Un día de pronto el pastor, como uno de tantos, como lo dije la semana pasada, en el pueblo de Dios hay ministros que viven como Adán y Eva en el paraíso,
tienen a sus serpientes susurrándoles en el oído y ellos muy convenientemente se dejan seducir. Alguien por ahí le empezó a reclamar al pastor y le empezó a decir que eso era exageración, que eso era religiosidad, que eso era fanatismo. Y el pastor, escuchando a sus víboras, empezó a comentar y a decir que ya no quería gente allí en el altar empezando la reunión, que porque eso era religiosidad y era fanatismo. Si hoy día los hijos de Dios pudieran entender lo que es estar humillados, lo que es vivir humillados, lo que es humillarse delante de Dios, podrían comprender el porqué. En la antigüedad la gente se arrodillaba y no solamente doblaba sus rodillas, no solamente inclinaba su cerviz, porque inclusive la palabra de Dios dice que su pueblo es y era duro de cerviz, duro para humillarse. Y dice la palabra que se postraban rostro a tierra. Por si no lo sabes, yo te lo diré, pero que lo veas. Amén. Eso es arrodillarse, postrarse, rostro en tierra. Rostro en tierra. Pero este hombre tenía un detalle que yo observé hace mucho tiempo. Cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres? Este hombre le dijo, Señor, si tú quieres, ¿qué, hermano Leo? Puedes sanarme. Puedes limpiarme, dijo. Si tú quieres, este hombre leproso, no preguntó, no cuestionó, no puso en tela de juicio, no dudó y tampoco preguntó, Señor, ¿puedes limpiarme? Este hombre sabía que Jesús era poderoso para hacer lo que él quería. Él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces dice el Señor, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y en ese momento la lepra se fue de ese hombre. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a dudar del poder de Dios? Cuando hablamos de que la fe está ligada y está vinculada con la voluntad de Dios, nos referimos a que nosotros tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Muchos en el pueblo de Dios dicen que tienen fe y quizá la tengan, pero tienen un problema esos hermanos o esas hermanas, que a veces no piden conforme a la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo importante, hermano. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, cuando lo que nosotros pedimos y necesitamos está dentro de la voluntad de Dios, dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, Él responde. Recordándolo acerca de la oración, cuando aprendimos que Dios nunca deja una oración sin contestar, solamente que a veces su respuesta es un rotundo y categórico no. Hemos aprendido aquí que hay cosas que para a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros pedimos conforme
sus planes y a sus propósitos, entonces tenemos la respuesta de Dios asegurada. Este hombre sabía eso. Este hombre sabía que Jesús no solo podía, sino que quería sanarlo. A veces, hace unos días yo platicaba con una persona ahí en el lugar de provisión y le dije, mira, a veces nosotros somos muy dados a decir, haré esto, mañana iré allá, mañana iré acá, mañana iré, vendré, pondré, subiré, bajaré, saldré, entraré, quitaré, pondré. Nunca consideramos la voluntad de Dios para el mañana. Sin embargo, la Escritura dice en Santiago que cuando nosotros hagamos planes, cuando nosotros hagamos promesas, siempre debemos decir, si Dios quiere, si Dios me permite, si Dios me deja, si Dios me presta vida. Y algo que nosotros tenemos por norma aquí es, antes de hacer promesas, si es que las llegamos a hacer. Porque una de las cosas que siempre le he enseñado a la tribu es no hacer promesas y no hacer planes. Porque no sabemos si amaneceremos. Si nosotros hacemos promesas, es casi seguro que no las cumplamos. Sin embargo, hemos aprendido, siempre que hablamos, que decimos, que pensamos, que hacemos, Señor, si Dios quiere, Señor, si tú me permites, Señor, si tú me prestas la vida. Y sin embargo, vemos algo muy importante aquí en la historia de este hombre leproso, lo que acabamos de mencionar. Ese hombre, antes que cualquier cosa, se postró, ¿qué? Rostro a tierra. ¿Sabían ustedes que aún dentro de la voluntad de Dios está hacerlo cambiar de opinión? ¿Sabían ustedes que hay quienes a través de su humillación, quienes a través de de que ya han llegado a conocer un poco la esencia y la sensibilidad de Dios, pueden llegar a hacer cambiar de opinión a Dios? Ezequiel 38 nos narra la historia de un rey llamado Ezequías. Escucha, Isaías 38, del 1 al 22, nos habla de que un rey llamado Ezequías se enfermó de los pies. Este hombre sabía que iba a morir. Este hombre había consultado con sus médicos, los reyes tenían un séquito de doctores, un séquito de servidores, a un rey no le podía faltar nada. La ciencia, la medicina de ese tiempo estaba a la disposición del rey. Sin embargo, el tiempo pasaba y este hombre no sanaba. Un día Dios le habló al profeta Isaías y le dijo, Isaías, quiero que vayas con el rey Ezequías y le digas esto. Va el profeta Isaías, pide hablar con el rey y le dice, oh rey Ezequías, vengo porque el Señor me envió a traerte un mensaje. Ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Y así como Isaías dio el mensaje al rey, salió y se fue del palacio. En ese espacio de tiempo, dice la Escritura, que el rey Ezequías se postró rostro a tierra y se humilló, lloró, suplicó, gimió, clamó, rostro a tierra. Lo hizo tan fuerte, su clamor fue tan fuerte, su humillación fue tan fuerte, su humillación fue tanta, porque Ezequías le recordó a Dios sus promesas.
Y le recordó y le dijo: Señor, no te olvides que yo he andado en tus caminos. Señor, no te olvides que con limpio corazón te he servido. No me quites la vida, no me acortes los días, le dijo Ezequías. El profeta Isaías iba caminando ya para salir del palacio en el patio, cuando Dios le habló y le dijo: Isaías, quiero que regreses con el rey Ezequías y que le digas: he escuchado tu clamor, he escuchado tu humillación, y por cuanto te humillaste delante de mí, no solo te sanaré, sino que además te añadiré 15 años de vida. Es asombroso como cuando nos humillamos, como cuando nos postramos ante Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque hay gente que solo se postra, su cuerpo está allí, su mente está allá, su alma está por allá, su espíritu está por acá. Pero cuando nosotros nos postramos ante Dios, espíritu, alma y cuerpo vinculados, y nos vinculamos y nos conectamos con Dios, y suplicamos y lloramos, ayunamos, oramos, rogamos, derramamos nuestro ser en lágrimas, y le recordamos a Dios sus promesas. Dios, que es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas, cambia su decisión. Sí, tal vez esto que estás escuchando no lo creas, pero ahí está plasmado en la Escritura. Este hombre se humilló y Dios le dijo a Isaías: regresa y dile al rey: por cuanto te humillaste, por cuanto te humillaste, por cuanto lloraste y suplicaste y rogaste, he cambiado de opinión. Te había dicho que ordenaras tu casa porque morirías, pero ahora yo digo: no solo te sanaré, sino que te añadiré 15 años de vida, hermano guerrero. 15 años de vida. Gloria al Señor. Allí en Segunda de Reyes 20 del 1 al 11 nos habla también de lo mismo. Segunda de Reyes 20 del 1 al 11 nos narra la misma historia, pero desde un punto de vista diferente. Número 3. La fe está ligada y está vinculada con la humillación y la adoración a Dios. Mateo 15, del 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Como estas víboras que le susurraban a este pastor: oye hermano, oiga hermano, es que eso es religiosidad, es que eso es fanatismo, es que eso es exageración. Los discípulos igual le decían al Señor: Señor, ya, dile que se calle, ya, dile que se vaya, nos molesta.
Es desagradable escuchar a esta mujer gritando atrás de ti. Además es una extranjera. Ni siquiera es del pueblo. Despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Veamos otro caso. Marcos 7. Del 24 al 30. Dice así: aquí nos da unos datos más expresos acerca de la condición de esta mujer, del por qué los discípulos y por qué el maestro reaccionaron así. Dice que la mujer era griega y era sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Sabían ustedes que la fe está ligada y está vinculada con la humillación y la adoración a Dios? Amén. Tal vez este punto podría mezclarse con el punto número 2 cuando hablamos acerca de cómo el rey Ezequías se humilló delante de Dios y lo hizo cambiar de opinión. La humillación y la adoración a Dios, ligadas y vinculadas a la fe, nos enseña que cuando nosotros nos humillamos a Dios, cuando nosotros nos postramos a Dios, Él responde sin importar quiénes somos. He aprendido una cosa, y es que viendo la condición de esta mujer que dice que era extranjera, escucha, si notaste lo que el Señor dijo: no vine sino por los hijos de mi pueblo, no vine sino por las ovejas perdidas de Israel. El maestro no se estaba negando. ¿Sabes algo? A veces el Señor nos deja a ver hasta dónde realmente hemos creído. Prueba nuestra fe, por decirlo de otra manera. La humillación y la adoración a Dios que vimos como en el caso del rey Ezequías, esta mujer griega, esta mujer sirofenicia, esta mujer de Canaán, una mujer que venía de una nación en donde los judíos, los israelitas, despreciaban a los paganos, no querían tener nada que ver con los extranjeros. El pueblo de Dios, como hoy en día, vive creyendo que la misericordia de Dios solamente es para el pueblo de Dios. Déjame decirte algo. Hemos aprendido que Dios, dice la Escritura, no ve lo que ve el hombre. ¿Escuchas? Porque Dios mira ¿qué? Lo que hay dentro del hombre, hermano León. Dios mira lo que hay dentro del hombre. Y quiero decirte algo, que Dios escucha la oración aún de aquellos que no son sus hijos. Dios llega a escuchar la oración
aún de aquellos que no son sus hijos. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay dentro del hombre. En una ocasión, en una reunión en un culto, recuerdo que había una hermana, y este testimonio ya lo platicamos en alguna ocasión. Esta hermana tenía una voz terrible, desentonaba, pero tenía una voz muy potente. En medio de la reunión se escuchaba mucho su voz y desentonaba a los demás. Un día el ministro fue y le dijo: hermana, por favor no grite, mire, es que desentona a los demás, etcétera, etcétera. La hermana pues se sintió, lloró, le dijo a Dios: Señor, es que canto feo, entonces tú no me escuchas, Señor. Y Dios le habló y le dijo: ¿cuáles cantantes? Yo solo te escucho a ti. Hay ocasiones en que nos cuidamos más de la estética, y es algo que hemos hablado aquí como tribu, como ministerio. Le digo al hermano Leo: antes que la estética está el interior, porque Dios considera que lo que hay dentro. Y lo que vemos aquí no fue un acto de racismo, tampoco fue un acto de clasismo. Lo que Dios, lo que el Maestro, el amado Jesús, quería hacer era incitar la fe y la persistencia de esa mujer. Por eso le dijo: oh, grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Un punto más, número 4. La fe está ligada y está vinculada con el amor limpio y la gratitud incondicional a Dios. Escucha, la fe está ligada y está vinculada con el amor limpio y la gratitud incondicional a Dios. Lucas 7, del 36 al 50, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¿sabe qué se refiere cuando dice pecadora? ¿En la escritura alguien me puede decir? ¿La prostituta? Una prostituta. Era una prostituta. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era una piedra preciosa con la que tallaban o en la cual tallaban recipientes para perfumes. El alabastro no es una gema preciosa como tal, pero era una piedra muy, muy valiosa. Con este material, con esta piedra, hacían frascos para perfume. Obviamente el alabastro era caro. Dice: trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta. Fíjese, ni siquiera lo dijo, lo pensó, solo lo pensó. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Esta mujer es una pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Cuánta hipocresía había en este hombre, y lo veremos más adelante.
Él le dijo, ¿cómo? Di, maestro. Como muchos que hoy día le piden a Dios, Señor, háblame. ¿Alguna vez tú le has dicho a Dios, háblame? He conocido personas que han pasado años diciéndole, Señor, háblame. Háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Pero cuando Dios les habla, ¿se hacen qué? Sordos. Los sorditos. Cuando Dios les habla, ellos dicen, dime, Señor. Pero cuando Dios les habla, ¿se hacen qué? Los sorditos. Muchos en el pueblo de Dios quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a obedecer la voz de Dios. Muchos quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a sujetarse a Dios. Muchos quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a perderlo todo para ganarlo a Él. Este hombre le dijo, di, maestro, di, maestro. Y Jesús le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y le dijo, pienso que aquel a quien él perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Sabían ustedes que la costumbre antigua, cuando un invitado llegaba a una casa, como en el caso de Simón el fariseo que invitó a Jesús, él lo invitó, era obligación lavarle sus pies? Si ustedes se preguntan de dónde viene la costumbre de lavar los pies, viene de la Escritura. No era nada más una tradición por sí, fue una orden de Dios. Que cuando alguien llegaba a la casa de alguien invitado, o un peregrino pasaba a esa casa, obviamente debía haber invitación. El anfitrión tenía que lavarle los pies al invitado. Era un acto de respeto, era un acto de amor, y era un acto de humildad. Un acto de humildad. Sin embargo, dice el Señor, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, es decir, no me lavaste los pies. Eso para mí ya es una ofensa. Desde que llegué a tu casa me estás ofendiendo, Simón. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Cuando tú debiste lavármelos y enjugármelos con una toalla. No me diste beso. Era la costumbre que los anfitriones tenían que darle beso a los invitados. Dice, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Mis pies? Tú no fuiste capaz de darme un beso en la mejilla. No fuiste capaz de darme un beso en la frente, Simón. ¿Cuántos hijos de Dios no son capaces de darle un beso santo al hermano, a la hermana? ¿Cuántos hijos de Dios no son capaces de darle un beso a Dios porque dicen, no, si que estuviera loco, ¿a quién le estoy dando beso? Por ahí hay unos que dicen, es que eso de enviar besos a Dios es paganismo.
porque así hacían los antiguos con sus dioses. Sí, pero recuerden que muchas de estas costumbres paganas tuvieron su origen en mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Ellos fueron los que lo agarraron para el mundo, Sí, para los mundanos. sí, los paganos usaban muchas costumbres que tenía el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel tomó muchas costumbres del paganismo, pero el dar beso era una costumbre y ordenada por Dios. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. No fue ungida su cabeza con aceite. Desde el momento que Jesús el amado entró en esa casa, desde ese momento Simón, el fariseo, el que se llamaba o se pregonaba religioso, como muchos cristianitos hoy que se profesan religiosos, que se profesan muy santos, que se profesan muy espirituales, pero no son capaces de humillarse, no saben lo que es la humildad, no saben lo que es la sencillez, no saben lo que es la mansedumbre. Porque como les dije anteriormente, hoy muchos creyentes, la iglesia del Señor, más bien para ellos es un club social. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso es que hoy día podemos ver eso, cuánta gente malagradecida, cuánta gente ingrata, cuánta ingratitud. El pueblo de Dios, o el que se dice pueblo de Dios, muestra con el Dios Altísimo. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Una persona que está consciente de dónde Dios le sacó, es una persona que vive agradecida. Hoy en día muchos que se llaman cristianos no saben ni por qué Dios los llamó. Por eso viven como viven, ingratos, malagradecidos, profanos. Por eso el pueblo de Dios está lleno de ladrones, de adúlteros, de perversos, de falsos. Porque nunca han aprendido que aquel que mucho se le perdona, mucho ama, pero aquel que poco se le perdona, poco ama. Cuando tú vives consciente de lo que Dios te ha perdonado, cuando tú sabes y estás consciente de dónde te sacó Dios, cuando Dios te sacó de la porquería, cuando Dios te sanó, cuando Dios te salvó, muchos han olvidado de dónde Dios los sacó. Muchos que Dios los sacó de la pobreza y ahora gozan de riqueza, ya se olvidaron de Dios. Muchos que buscaron a Dios en la enfermedad y que ahora son sanos porque Dios obró un milagro en ellos, ya se olvidaron de Dios. Muchos que tenían necesidad y que Dios suplió su necesidad, ahora ya se olvidaron de Dios. Y sin embargo vemos aquí cómo es que el Señor dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay congregaciones en donde ven llegar al drogadicto, donde ven llegar a la prostituta, donde ven llegar a la mujer promiscua, donde ven llegar al hombre homosexual, a la lesbiana, y se espantan los hermanos, se aterrorizan, porque, ¡ay, Dios mío! Una prostituta, ¡ay! Casi se persignan como católicos. Ven llegar al drogadicto y todos se hacen a un lado.
Nadie le habla, nadie lo saluda. ¿Cuántos han llegado a la congregación allí donde tú te congregas? ¿Cuántas personas, drogadictos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, pobres, mugrositos, que cuando entran a la reunión inmediatamente la gente se hace a un lado y no los saludan? Tuvimos en alguna ocasión la necesidad de ir a congregarnos a una congregación, a un lugar, a un templo donde dice el pastor: somos una congregación light. Hermano Leo, ¿me puedes explicar qué es eso? Ligeros. ¿Qué es una congregación light? Pero quiero decirte algo, hermano Leo, y a ustedes. Ahora la palabra light se usa como sinónimo de paquetudos. Somos una congregación de gente de clase. Así se usa la palabra esa, light. Le han dado otro sentido. Pero recuerdo un detalle muy importante. Nosotros desde que llegábamos nos poníamos a cantar y a danzar como locos. La gente de ahí muy... ¿Cómo eran? Aquí está el hermano Antelmo criticándolos. Muy sobrios. Pura gente de dinero. ¿Sabe lo que hacía la gente? Cuando llegábamos nos sentábamos hasta atrás, a la banca de atrás. Y la gente que estaba ahí a nuestro alrededor, en cuanto nos veían llegar, ¿qué hacían, hermano Leo? Se iban para otras bancas. Se iban para adelante. Nos dejaban solitos ahí. Nosotros decíamos, más espacio para danzar. ¡Que se vayan! Hay muchas congregaciones que son como el valle de los huesos secos. Tienen fama de ¿qué? De que viven, pero están muertos. Estamos diciendo, somos una iglesia light. Somos diferentes, decía él. Uy, uy, uy. Yo no me he encontrado... pero eso sí, se llenaba la boca de decir que si no estaba escrito en la Biblia, él no lo creía. Pero decía cada tarugada, decía cada idiotez, enseñaba cada estupidez, que la verdad, bueno, a veces uno piensa, cuánta gente que Dios ha llevado a los templos, a las congregaciones para que escuchen su palabra. Cuando ven estas actitudes, cuando ven estas cosas, se van y jamás vuelven. Por eso es que aquí afirmamos, porque es palabra de Dios, que Dios demandará de la cabeza de unos cuantos la sangre de muchos. Dios demandará de la cabeza de algunos la sangre de muchos. Mateo 26, del 6 al 13, nos narra otro aspecto de esta mujer. Dice que fue la mujer que derramó perfume sobre su cabeza. Lucas 10, del 38 al 42, nos enseña que el maestro entró a una casa donde vivían estas mujeres, una mujer llamada Marta y una mujer llamada María. ¿Por qué les digo esto? Porque se le llama pasajes sinópticos o pasajes paralelos. En uno, en los diferentes evangelios te narra la misma historia, pero vista desde un punto de vista diferente. Narrada desde un punto diferente. Aquí vemos en Lucas 10, cuando Marta se acercó al maestro mientras su hermana María estaba sentada a los pies del maestro, escuchando su palabra. Dice que Marta estaba afanada con los quehaceres de la casa y le dijo ya enojada: maestro, ¿no te molesta, no te preocupa que mi hermana está ahí de holgazana mientras yo estoy en friega trabajando? ¿Cuántas personas están tan afanadas en los templos?
mientras está en la reunión, están en todo menos en la reunión. Están ocupadas en los afanes, preparando la comida, preparando el talento, preparando esto, preparando aquello, cuando deberían estar allí, en la reunión, escuchando y alabando a Dios, escuchando su palabra, su enseñanza. Y Jesús volteó y le dijo: Marta, Marta, afanada estás con tantos quehaceres, pero mira, esta escogió la mejor parte y no le será quitada. Así que si tú quieres seguir afanada en las cosas de este mundo, adelante. Pero esta escogió la mejor parte, escuchar mi palabra. Y aquí viene la palabra cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. La fe está ligada y vinculada con el amor limpio y con la gratitud incondicional a Dios. Juan 11, del 1 al 5, dice que esta mujer, María, fue la que ungió los pies de Jesús, la que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, porque esta María era la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Y saben lo interesante de esto? Que dice allí en la Escritura que Jesús entró en la casa de Simón el leproso. O sea que ese fariseo llamado Simón era un leproso. Vemos cómo la gran diferencia. Un hombre enfermo, un fariseo que se decía religioso, un fariseo que predicaba la palabra de Dios, recordando que los fariseos eran una casta de sacerdotes. Pero este Simón, cuando dice que Jesús entró a la casa de Simón el leproso, pero dice allá en Lucas que entró a la casa de Simón el fariseo. Y en esa reunión estaba Lázaro, estaba Marta y estaba María, porque eran 3 hermanos a los cuales el maestro amaba. Y esta María había sido una prostituta. Y esta Marta era una mujer que vivía afanada por las cosas de este mundo. Y este Lázaro es ese hombre que el maestro resucitó. Y este Simón era el fariseo leproso. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Gente enferma, pero que no se humillan ante Dios. Gente que está enferma, pero critican a los que Dios redimió. ¿Se dan cuenta? Gente que está enferma en las iglesias y que no han aprendido o no han querido aprender lo que es la gratitud a Dios, lo que no han querido aprender lo que es humillarse ante Dios. Vemos esta historia y la verdad me asombra, porque vemos los dos extremos. El hombre leproso, religioso, que no se humillaba ante Dios y que no estaba dispuesto a ser humilde, manso y sencillo. Y una mujer que venía de la podredumbre, una mujer a quien el Señor perdonó todos sus pecados. Una mujer llena de gratitud, una mujer que no dudó en lo que para muchos, porque parte de la historia aquí de esta mujer que ungió, que derramó, rompió el frasco de alabastro, perfume de gran precio, dice la historia, que era un perfume que costaba, ¿qué, hermano Leo? 3 denarios. 300 denarios.
Y para quien no saben lo que cuesta, lo que era un denario era el sueldo diario de un obrero, de un jornalero. O sea que esta mujer juntó el sueldo de 300 días, fue y lo tiró, lo desperdició en la cabeza del maestro, lo desperdició en los pies del maestro. Y quiero decirte algo más, los discípulos la criticaron también, porque inmediatamente dice, el olor del perfume llenó el lugar. Y los discípulos empezaron a vociferar y a decir, ¿por qué derramó este perfume? ¿Que no pudo ser vendido a los pobres? Y dado a los pobres, perdón. Cuánta religiosidad, ¿verdad? ¿Que no pudo ser vendido este perfume? Y Jesús les dijo, cállense, déjenla, porque esto que ella ha hecho se contará por generaciones. Cada vez que hablen de mi palabra, hablarán de ella. Porque lo que ha hecho ha sido ungir mi cuerpo para la sepultura. Ustedes no entienden. Ustedes no comprenden. Hay tantas cosas que podemos aprender de esta historia. Cómo es que estos 3 hermanos vivían agradecidos con el maestro. Y un hombre, sacerdote, fariseo, conocedor de la ley, pregonero de la ley, leproso, enfermo. Pero no solamente estaba enfermo del cuerpo con lepra, porque quiero decirles algo. La lepra en la escritura es tipo y figura ¿de qué? De pecado. Hay muchos en el pueblo de Dios, muchos leprosos. No leprosos físicos, pero sí leprosos del alma, que son incapaces de humillarse ante Dios. Por eso el maestro dijo, sean que humildes y mansos de corazón y hallarán descanso para sus almas. Por eso es que la fe está ligada y está vinculada con el amor limpio y la gratitud incondicional a Dios. Qué importante es esto. Ahora estás conociendo que la fe no es nada más decir, tengo fe, creo en Dios. Ya vimos que la fe está ligada y vinculada con la seguridad y la garantía de que sucederán las cosas, con la voluntad de Dios, con la humillación y la adoración a Dios, y con el amor limpio y la gratitud incondicional a Dios. Gloria al Señor. Hermano Leo. Padre, gracias por tu presencia una vez más. Gracias porque, como siempre, es un placer, es un gozo disfrutar su palabra, todo, mi Señor, lo que conlleva a ese ritual que ofrecemos para ti, no solamente el domingo, Señor, sino cada día. Hoy permite, Señor, que esto quede sellado, incrustado, clavado, plasmado en cada alma, en cada ser humano que lo escucha, mi Señor, y que lo escuchará a través de todo lo que tú pones. Queremos pedirte que tú unjas cada ser, cada persona y tu palabra, para que no solamente sea por fe, Señor, ni por vista, sino por hechos. Porque podemos tener fe, como dijo nuestro hermano Antelmo, pero no llevarla a cabo. Y nuestro corazón puede estar ansioso, creyendo y confiando en la fe, pero realmente no lo ponemos por obra, por práctica, Padre. Esto tiene que ser bálsamo, mi Señor. Y más que bálsamo, tiene que ser vida a nuestros huesos secos, para que entonces los milagros, los prodigios, todo lo asombroso, mi Padre,
que tú haces aún en la actualidad, Padre, que quieres mostrarle a tu pueblo, se haga realidad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom Adonai.